Dejé de compartir, así que voy a volver a compartir. Mm, mm, mm. Ya. Ya. En este caso vamos a tener el examen físico, vamos a tener la circulación colateral. El paciente, muy aparte de que tenga el abdomen distendido, va a tener esta marca de acá, que se le conoce como circulación colateral o como una medusita, ¿no? El doctor con el que yo roté le decía que es como una cabeza de medusa, ¿no? Sabemos que la medusa es algo así, tiene los tentáculos, entonces es como si fuera una medusa. Eh, Puede haber ictericia, puede haber telangiectasias, ¿no? Hay percusión desde el epigastrio, o sea, desde aquí. Hay matidez en la cavidad superior. Lo más característico de la citis es que el paciente tenga esa matidez, o sea, que va a haber una percusión. eh, Va a haber matidez desplazable en flancos y el signo de la onda, que era lo que les decía, ¿no? Que esto es algo clásico y si ustedes tienen la oportunidad de ver un paciente ascítico, háganle el signo de la onda para que vean cómo sale positivo y ustedes puedan darse cuenta de que sí, o sea, eso es lo bonito de la semiología, que podemos tocar a los pacientes, obviamente pidiéndole permiso antes de. Ahora, términos relacionados a esta parte, hepatomegalia, esplenomegalia y peritonitis bacteriana espontánea. En este caso es el signo del rebote. ¿Cuál es el signo de rebote? Básicamente es el. Ah, acá me falta decir algo. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un paciente con ascitis o, bueno, que tengamos el abdomen distendido, porque nosotros sí podemos pensar de que, claro, es el líquido, pero puede estar tratándose una peritonitis y lo que vamos a hacer es básicamente generarle un dolor al paciente, ya que es porque debido a que justamente ya está teniendo un proceso que lo más probable es que vaya a cirugía, entonces hay que tener mucho cuidado en tocar también a esos pacientes. Por eso siempre hay que revisar los antecedentes, ¿no? Si el paciente está viniendo por una peritonitis, no le vamos a tocar porque lo vamos a hacer gritar horrible. Ya. Entonces, en la hepatomegalia, bueno, básicamente por la apatía crónica, ¿no? Por una cirrosis, y la esplenomegalia puede indicar hipertensión portal. Es bien raro encontrar pacientes con esplenomegalia, o sea, con el vaso agrandado, a menos de que estemos tratando tal vez de una hemólisis autoinmune, así, ¿no? Que el vaso ahí esté sufriendo demasiado daño. De verdad que no es tan común, pero igual, ahí está. Mm, Continuemos. Ahora, esto sí es pregunta de examen. Esto sí les va a venir en su examen. Es clásico que les pregunten y si es que no lo han visto, yo creo que sí ya lo han visto. Ahora, no solamente se mira trasudado y exudado ahorita en líquido acítico, sino también se puede ver, por ejemplo, eh, en los derrames pleurales, el líquido pleural, podemos ver cuando es trasudado y exudado, ¿no? Básicamente en los líquidos. Pero ahorita que estamos viendo la citis, al momento de que nosotros vamos a extraer el líquido del paciente, lo mandamos al laboratorio. ¿Para qué? Para orientarnos a qué estamos llevando este diagnóstico. No, si es una cirrosis o si es una peritonitis, ¿no? O si es otra enfermedad. Entonces, ahora, es para diferenciar trasudado y exudado. En este caso, a ustedes les va a venir así. Un caso clínico les dice, en el líquido acítico se encontró una gradiente de albúmina o sea, gradiente de albúmina mayor a 1,1 o menor a 1,1. Esos son los valores como que más comunes que los van a variar. Y eso se los tienen que memorizar para que ustedes puedan decir a qué estamos relacionados. Por ejemplo, si es gradiente mayor a 1,1, que sería un trasudado, vamos a tener que es más común en una cirrosis, en una hepatitis alcohólica, en una insuficiencia cardíaca congestiva. Pero si es un exudado que es menor a 1,1, vamos a tener que, por ejemplo, estamos hablando de una peritonitis tuberculosa, estamos hablando de una citis pancreática, ¿no? Y, por ejemplo, un lupus eritematoso. O sea, ahí estoy dando cuenta de que son diferentes enfermedades relacionadas a los valores, ¿no? Ahora, y muy aparte, o sea, eso es lo que les va a ayudar a ustedes como que a ayudarse a distinguir, pero siempre es importante también tener en cuenta los otros valores, no solamente estos. La densidad, las proteínas y los demás. Ahora,
aspectos del líquido, ¿cómo debería ser? ¿Y qué es lo que ustedes más van a encontrar? ¿No? Entonces, ustedes si encuentran un líquido que es amarillo limón, que es como verdoso, podríamos estar hablando de una cirrosis hepática no complicada o de enfermedades circulatorias. Si vemos un amarillo turbio, turbio, así como bien, casi ya casi, no tanto como naranja, pero un amarillo bien concentrado, como si fuera el resaltador que le estoy usando, estamos hablando de tal vez un tumor, ¿no? Pero si es un color pardo, así como ya casi naranja, sí estaríamos hablando, por ejemplo, de un quiste ovárico. Si es hemorrágico, podemos hablar de tumores malignos o de TBC incluso. Ahora, TBC, obviamente extrapulmonar, ¿no? Líquido lechoso, medio blanquinoso, podemos estar hablando de una nefritis, ¿no? Y si tiene biliar es justamente por una perforación de las vías biliares, ¿no? A ver, ya. En caso de una peritonitis bacteriana, vamos a tener esto, ahí, ¿no? El- la paracentesis, que es básicamente el paciente de lo que está así con su barriguita así, lo que vamos a hacer es en la parte de aquí, le vamos a quitar el líquido que está en sus piernas, le vamos a quitar el líquido, ¿no? Vamos a entrar en una línea imaginaria, vamos a entrar y le vamos a extraer el líquido para que el paciente pueda liberar esa presión. Entonces, en base a eso, vamos a hacer sedimentación, las proteínas, lo vamos a mandar al laboratorio a pedir todo esto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, polimorfos nucleares mayores a 250, podemos estar hablando de un cultivo tanto positivo como negativo, dependiendo. Si es positivo, estamos hablando de una peritonitis bacteriana, pero si es menor a 1, menor a 250, estaríamos tal vez hablando solamente de una bacteriocitis, no necesariamente de una peritonitis bacteriana. Así que siempre hay que tener en cuenta esto. Y ya, bueno, ese es el tratamiento o el que se va a realizar al paciente en caso de que sí sea positivo a peritonitis bacteriana. Ahora, continuamos con síndrome de obstrucción intestinal. En este caso es tal cual su nombre lo dice, ¿no? Es la obstrucción a nivel del intestino. A ver, voy a prender mi luz un ratito. Ya, es tal cual su nombre lo dice. Es el síndrome de obstrucción intestinal. Es que de lo que el intestino va de forma normal, ¿no? Va a haber una obstrucción y justamente va a generar una estrangulación o va a generar algo que, una obstrucción del tránsito intestinal. Mayormente se da por las hernias que pueden haber a nivel intestinal, ¿no? Ahora, tenemos obstrucción simple y obstrucción por estrangulación. Depende. Por ejemplo, la simple está perturbado el tránsito intestinal y la estrangulación, si bien es cierto, está también obstruido el tránsito, en este caso puede haber un compromiso vascular. Tengamos en cuenta de que a nivel intestinal pasan muchas cosas en nuestro cuerpo. Entonces, si hay una estrangulación, justamente todo lo que no pasa se va a quedar ahí atorado. Entonces, eso es lo que va a hacer que haya un compromiso vascular, porque el intestino está irrigado, por no decir recontra irrigado. Entonces, si hay eso, va a haber un infarto de esa parte del intestino. Por eso es de que hay tanto infartos venosos, que son llamados hemorrágicos, como arteriales, que son isquémicos. O sea, prácticamente por estrangulación, sí o sí va a haber un infarto. Ahora, ¿dónde se da la obstrucción? Tenemos que a nivel intestinal o a nivel del conducto intestinal es grande, o sea, el camino a nivel intestinal es grande, no es corto. Entonces, tenemos que va a haber una obstrucción a nivel alta, a nivel intermedio y a nivel bajo, ¿ya? A nivel alto va a ser básicamente justo esa parte de acá, del tronco, o sea, está irrigado por el tronco celíaco en la parte alta y que es justamente lo que está acá, que vemos que es casi el estómago y el inicio del duodeno. Ahora, que es justamente el intestino, por así decirlo, anterior. Luego tenemos el intestino medio, que ya es lo que continúa, ¿no? El intestino delgado, colon ascendente y colon transverso. Bueno, una parte del transverso. Y esta está irrigada por la mesentérica superior.
Y en la parte ya inferior tenemos acá el transverso y el descendente, el colon descendente, y ya hasta la parte anal, que está irradiada, sí, irradiada por la mesentérica inferior. Bien, ahora sí, etiología. Hay oclusiones mecánicas, que son las más simples, que son clasificadas como las más simples. Hay funcionales, que es justamente lo que les decía, que son generadas por ese compromiso vascular. Y hay mixtas, que justamente es la combinación de ambas, ¿no? Es, por ejemplo, un infarto del intestino mesentérico. Esta etiología no les preguntan mucho, así que es simplemente como para cultura general. Ya cuando miren tal cual especialidad de gastro, que creo que es de acá 2 ciclos para ustedes, ahí sí ya les va a ser un poco importante, pero siempre ténganlo en cuenta porque luego sí van a necesitar estos apuntes. Ahora, características clínicas. En este caso, tenemos que, si el dolor es repentino, va a ser una oclusión del intestino delgado. Si es un poco gradual, ¿no? Que le empezó a doler un poco, no era tan frecuente, o sea, de menos a más, fue insidioso, va a ser una lesión inflamatoria. Si está mal localizado o generalizado, es decir, ah, es como una tabla de ajedrez. Nosotros sabemos que una tabla de ajedrez tiene varias posiciones, ¿ya? Entonces, el dolor va a ser igual. El dolor va a ser igual. Puede doler en esta parte, puede doler acá, puede doler al medio, sí. Como no está mal localizado, también es por justamente una inflamación. Ahora, puede haber irradiación, y esto es algo que ustedes tienen que aprender mucho. Y no sé si, bueno, todavía no llevamos la parte de semio a nivel de cardio, pero por ejemplo, clásica pregunta de examen, no sé si es el parcial final, pero clásica pregunta de examen que les va a venir a ustedes es, paciente que siente dolor en el pecho, que está irradiado al hombro izquierdo o al cuello, infarto agudo de miocardio. Siempre tienen que tener en cuenta a dónde se irradia el dolor. Por ejemplo, si el paciente viene con dolor a nivel, por ejemplo, a nivel vesicular, por ahí, ¿no? Entonces, uno está pensando como que, puede ser una ITU, ¿no? Mayormente se irradia hasta la parte de la espalda, en la parte de atrás, y justamente está a la altura de los riñones. Entonces, lo que le hacemos es una percusión para ver si está signo positivo o negativo. Y ahí ya confirmamos que sí es una ITU. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta las irradiaciones, porque a veces ahí están las claves para que ustedes puedan responder y no pierdan mucho tiempo en sus exámenes. Entonces, mayormente cuando estamos hablando de una obstrucción intestinal, puede irradiarse hacia el hombro, puede irradiarse a los genitales o puede ser una irradiación intermitente. Y también puede estar asociado a vómitos por justamente esa estrangulación que está viendo. Uy, ahí ahora sí. Fisiopatología de la obstrucción intestinal. Básicamente, en medicina y ahorita en semiología es lógica. Si está obstruido tu intestino, ¿qué es lo que pasa por ahí? No, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Mayormente está pasando lo que el líquido o lo que has terminado de comer, literalmente, está siguiendo el tránsito intestinal, entonces también está el gas. Entonces hay una acumulación de estos dos mecanismos. Entonces, va a ser justamente, va a haber, por ejemplo, una fermentación bacteriana, va a haber una acumulación de bicarbonato. Ahora, en el líquido va a haber una secreción y va a haber gástrica y va a ser también intestinal. Ahora, hay ausencia de motilidad. ¿Por qué hay ausencia de motilidad? Porque justamente está obstruido el intestino, por eso es de que no se va a mover. Ahora, hay una distensión abdominal justamente por esta ausencia y hay una proliferación bacteriana. ¿Por qué? Porque tenemos que entender en cuenta que nuestro cuerpo pasa por el intestino lo que ya está por desechar. O sea, de lo que ya pasó del intestino delgado, de lo que tu cuerpo ya absorbió, si ya está, nosotros vemos que ese tránsito, una vez que se absorbió, ya es lo que va a pasar a lo que tu cuerpo va a desechar. Entonces, si nosotros hacemos una obstrucción a ese nivel, vamos a hacer como un caldo de cultivos de gérmenes. Y ahí es donde la proliferación bacteriana, o sea, esa obstrucción va a ser como literalmente un nidito para que los gérmenes ahí habiten y proliferen. Entonces,
En este caso, por ejemplo, de distensión abdominal, vamos a tener, por ejemplo, vómitos, vamos a tener pérdidas de agua y electrolitos, eh, menos también potasio, cloro, ¿no? Y por lo tanto una alcalosis, lo que nos lleva a una deshidratación, por lo tanto una oliguria, una hipotensión y al final un shock. Es por eso que la obstrucción intestinal, si bien es cierto, es algo que uno empieza a doler de poco a poco, es algo que sí nos puede llevar a un nivel de mortalidad alto, porque el parte del intestino es prácticamente que se está muriendo gran parte de nuestro cuerpo y incluso estamos haciendo que bacterias estén viviendo ahí sin darnos cuenta. Entonces podríamos llegar también a una sepsis. Entonces, siempre por eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, justamente si hay esta obstrucción, también va a haber una isquemia y va a haber una perforación, por lo tanto, también hay sepsis. Entonces, es por eso que es importante también tener en cuenta esto de obstrucción intestinal, porque si bien es cierto, parece algo que no nos van a tomar en el examen, es importante saberlo para la práctica médica. Entonces, a la exploración física, ¿cómo es que vamos a saber? Porque esto es lo que pasa. Acá está clarito. Justamente acá está la obstrucción y esta parte de acá es todo lo que ya literalmente se está muriendo. Y ahora, como esa parte es del intestino grueso, nosotros ya sabemos que luego del intestino grueso ya llega el ano. Entonces, acá quiere decir que todo esto de acá son desechos. Por lo tanto, si todo esto se está obstruyendo, quiere decir que, por ejemplo, la obstrucción en este caso es una obstrucción por masa, por cáncer. ¿No? Acá podemos ver. Entonces aquí van a haber bacterias que están literalmente viviendo y ya no solamente empieza a necrosarse esto, sino va a seguir necrosándose así es que no nos damos cuenta. Entonces es por eso que tenemos que tener en cuenta en la exploración física la inspección. En ese caso, inspeccionar si nuestro paciente tiene hernias, porque recordemos que al inicio dijimos que una de las principales causas de obstrucción intestinal es las hernias o las masas intraabdominales. Ahora, a nivel de la palpación puede ser tanto superficial como profunda. Esto ya lo van a ver un poco más en su práctica en los hospitales. Ahí el doctor les va a enseñar cómo es que deben palpar a un paciente que se está quejando por un dolor a nivel del abdomen. Ahora, percusión, puede haber timpanismo, hay pérdida de la matidez hepática. Y en auscultación hay ruidos hidroaéreos aumentados, ¿no? Porque justamente hay un incremento de gases, por ejemplo. Entonces, y también sí es importante tener en cuenta el tacto rectal, porque podría ser que por ahí esté la obstrucción, pero por eso está el último, como que lo más importante son todos los demás. Ahora, síndrome diarreico. Algo que a mí me enseñaron ahorita, por ejemplo, cuando roté en el Almenara, algo que me dijo mi doctor fue de que cómo sabemos que una deposición es la adecuada a lo que estamos buscando. O sea, ¿cómo sabemos que nuestro paciente no está estreñido y cómo sabemos que nuestro paciente no está diarreico? ¿No? Uno dice que un paciente está estreñido porque no orina 3 días a más. ¿Ok? Sí es válido. Pero ¿qué pasa si es el tercer día, va al baño y hace la deposición sin pujo y normal? Teóricamente no estaba estreñido nuestro paciente. Ahora, diarreico sí o sí tiene que estar acompañado de agua y todo lo demás, o sea, es algo líquido. Entonces, siempre hay que tener en cuenta porque el síndrome, la diarrea o las deposiciones líquidas nos llevan a deshidratación. Entonces, tenemos que tener este signo bien mapeado porque si tenemos un paciente que está con diarreas ya durante 2 días, y no ha sido hidratado, podemos estar hablando de un shock hipovolémico, claramente. Que podemos estar hablando de que nuestro paciente va a llegar a shock hipovolémico y en 2 días lo perdimos sin habernos dado cuenta. Es por eso que siempre hay que tener en cuenta estas cosas. Ahora, el síndrome diarreico es el aumento de las deposiciones en 200 gramos por día y la consistencia es más fluida de lo normal. Acá esta es una imagen como que de cómo debería ser, ¿no? O sea, debería ser más que todo como las cuatro, que es como una forma de salchicha, pero que es lisa y suave, ¿no? Sin pujo. O sea, lo importante es que sea sin pujo. Y ya las 7 es justamente este diarreico y el tipo 1 ya recontra estreñido, ¿no? O sea, tipo
entenderlo. Entonces, síndrome diarreico agudo, menor de 2 semanas, persistente, o sea, menor entre el intervalo de 2 a 4 semanas y crónica mayor a 4 semanas. Igual siempre tienen que estar mapeando las funciones vitales del paciente porque se puede deshidratar y generar una hipotensión en cualquier momento y que llegue a shock si es que no la han estado hidratando correctamente. Ahora, algo en el síndrome diarreico que tienes que tener en cuenta es el balance hidroeléctrico. No es lo mismo simplemente hidratar al paciente y a la vez darte cuenta que los electrolitos no están de todo bien, porque solamente le estás llenando de agua. O sea, por eso digo, o sea, esto ya es un poco más complejo el balance hidroelectrolítico, que lo van a ver ustedes en el hospital, ¿no? Porque hay balance hidroelectrolítico positivo y negativo. Entonces, eso ya ustedes lo van a ver cuando estén rotando y cuando pasen visita, pero siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, el síndrome diarreico, ¿no? Ahí, ahí ya. Ahora sí, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? ¿O todo claro? Porque esta es ya la tercera semana. Algo que no les quedó claro. Así no seguimos normal. Ya, elijo creer que todo claro. Ok, en este caso tenemos al síndrome ulceroso y gastritis. Una de las preguntas a las que le hice en su pretest fue justamente qué enfermedad mayormente estaba relacionada al síndrome ulceroso y a la gastritis. Generalmente, la más clásica, la más común, que lo van a ver hasta en patología 2, es el Helicobacter pylori. Esta bacteria es una gram negativa, ¿no? Que lo que va a hacer es que le encanta el ambiente ácido. Entonces, sí o sí va a habitar a nivel del estómago y genera la enfermedad ulceropéptica y por lo tanto te da un síndrome ulceroso. Ahora, ¿cómo se detecta? Por test de ureasa. Esta test de ureasa se puede hacer tan solo soplando y por en la parte del aliento lo va a poder ver si es que tienes o no tienes, ¿no? Aquí también hay otras formas de diagnosticarla, pero la que más he visto que la están usando ahora, más que nosotros somos estudiantes, para solo descartar si tenemos o no tenemos Helicobacter pylori, porque comemos también en la calle y lo demás, es el test de ureasa porque no es tan incómodo. O sea, es solamente por el aliento, ¿no? Y ya. La otra forma es que les hagan una endoscopía, ¿no? O sea, si estás sospechando de que el paciente tiene Helicobacter pylori y te salió un test de ureasa y miras que no sé, sigues en duda y te salió positivo, pero sigues en duda, le quieres hacer una endoscopía, le puedes hacer una endoscopía a tu paciente para ver el Helicobacter. Obviamente eso es más incómodo, ¿no? Pero sí, eso también se le realiza al paciente. Fisiopatología de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica es casi parecido, ¿no? Por ejemplo, en ambos afecta, o sea, el germen que va a afectar es el Helicobacter pylori. Ahora, en la úlcera duodenal vamos a tener, por ejemplo, que va a haber una disminución de la producción de somatostatina. ¿Qué es la somatostatina? Es justamente lo que va a hacer que ya no se produzca ácido, o sea, es el inhibidor de la gastrina. Entonces, nuestro, a nivel de nuestro estómago, lo que tenemos es justamente esta regulación. Cuando ya no estamos pasando con el exceso del ácido clorhídrico, es donde mandan a la somatostatina para que justamente disminuya esa producción y de alguna otra forma esté en un pH normal, ¿no? Pero en el Helicobacter pylori va a haber esta disminución y va a aumentar la gastrina. ¿Por qué? Porque al Helicobacter pylori le gusta justamente el ácido. Ahora, este ácido va a ingresar al bulbo duodenal y va a dañar la mucosa. Por lo tanto, al dañar la mucosa duodenal hay una metaplasia. ¿Qué quiere decir una metaplasia? Hay un cambio del epitelio. El epitelio se vuelve más duro, ya no tiene la mucosa que era la que le protegía, sino ya queda expuesta. Entonces, este cambio de esta metaplasia
es lo que nos puede llevar a la úlcera duodenal. Y no solamente nos lleva a una úlcera duodenal, también nos puede llevar hasta un cáncer gástrico, una neoplasia gástrica. Es por eso de que el Helicobacter pylori, si bien es cierto, es una bacteria muy común y que ahora solamente se puede detectar por el aliento, es algo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos puede generar un cáncer a largo plazo. Entonces, es por eso de que no es algo con lo que podemos estar jugando. Y también porque el tratamiento no es algo que tanto nuestro estómago no lo vaya a soportar, más bien al contrario. Por no decir que solamente se toman literalmente amoxicilina en ayunas, o sea, o se les da otros esquemas dependiendo de qué tanto sea, ¿no? Pero es así, o sea, no es tanto lo que está en riesgo, a diferencia de que, por ejemplo, si lo dejas ir, obviamente te puede generar hasta un cáncer. Entonces, en la úlcera gastroduodenal, tenemos que va a ingresar al interior de la mucosa y acá genera un edema, congestión y hay una liberación de aminas y hay una necrosis celular. Y es al final lo que lleva a la úlcera, ¿no? A esa grieta que va a haber a nivel del estómago. Ahora, en la clínica, la úlcera mayormente es asintomática, o sea, en caso de que lo más común es que el paciente se queje de un dolor abdominal que, por ejemplo, va a empeorar si come. O sea, ya le duele y si come algo, le empeora. Entonces, ahí lo vamos a clasificar como si fuera una gástrica. Pero si cede cuando come, o sea, de lo que le está doliendo, come algo, se le pasa el dolor, es una duodenal. Puede también venir con náuseas, vómitos o pirosis, pero mayormente es justamente la úlcera, es justamente este dolor abdominal que se da en el epigastrio, que a veces es tipo ardor, ¿no? Tipo quemazón y todo lo demás. Ahora, en la escala tenemos la escala de hemorragia, que en caso es de que la úlcera se haya de alguna otra forma abierto, como lo podemos ver en estas imágenes, y esté generando sangrado. Entonces, es una hemorragia digestiva alta. No sé si ahora o después, pero eh, en su teoría no mencionaron sobre hemorragia digestiva alta o baja, pero es algo que sí deberían saber. La diferencia de hemorragia digestiva alta o baja. Ahora, la, ¿cómo sabemos cuándo es una hemorragia digestiva alta o cuándo es una hemorragia digestiva baja? No sé si ya han visto pacientes, pero mayormente alta se refiere a justamente la situación de dónde se está produciendo a nivel de el intestino, lo que hablábamos, ¿no? Alta es justamente el estómago y cierta parte del duodeno. Entonces, si esa parte está sangrando, va a ser alta. Pero si ya estamos hablando parte del intestino grueso por ahí, mayormente es baja. Y ahora, ¿cómo vemos esto? Porque va a haber heces con sangre. Esto lo vamos a encontrar en las heces. En cambio, la digestiva alta puede estar relacionada a vómitos. Porque si estamos hablando del estómago a nivel duodenal, obviamente es más común que se vaya por la boca, por así decirlo en criollo, que nosotros lo botemos en las deposiciones. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntan por qué. Porque el cuerpo es simple, es fácil. Prefiere sacar la sangre que ya no está por arriba que por abajo, porque por abajo es un caminote, o sea, es caminar todo el intestino delgado, todo el intestino grueso para que recién salga. Entonces es más fácil que salga por la parte alta, ¿no? Como por la boca, porque es poco camino y lo que tú quieres es expulsar eso que tu cuerpo no lo está reconociendo. Ahora, cómo nos vamos a dar cuenta que es hemorragia digestiva alta? Justamente porque vamos a empezar a vomitar, pero sangre, ¿no? O sea, va a haber ese sangrado. Ahora, dependiendo a eso, es que justamente se da esta clasificación de Forrest, que vamos a tener clasificación 1A, 2, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Esto sí viene en el examen, ¿ya? Esto sí viene. Por ejemplo, les dice que es un sangrado continuo, ¿no? Un sangrado activo, ya pues estamos hablando de 1A. Por ejemplo, si hablamos de que es una lesión que, por ejemplo, ¿no? Que ya está con manchas oscuras, ¿no?
ya podemos hablar de un grado C. Entonces, eso también está en su clase, pero eso es algo que yo encontré así un poco más llamativo para que ustedes lo puedan tener, pero eso sí viene en el examen, o sea, les viene, ¿no? Les viene el paciente que tiene, no sé, vómitos sanguinolentos, se le hace una endoscopía y se encuentran lesiones en las cuales podemos ver sangrado activo, ¿no? Tipo chorro, ya, 1A. O si no, se les dice no. Es paciente lo mismo, la diferencia es que va a cambiar la característica de lo que vas a encontrar. Ahí ya lo clasificas. Eso es lo importante. Mayormente en semiologías, más lo que les preguntan a ustedes es las clasificaciones o los diagnósticos así, la carnecita, ¿no? Cómo diferenciar uno de otro. Por ejemplo, aquí ya entramos a gastritis, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, ese ardor también en el epigastrio, náuseas, mareos, y está asociada a reflujo gastroesofágico, por ejemplo, ¿ya? Mayormente es por el exceso de ácido que está produciendo nuestro estómago, es que justamente va a querer regresar. Entonces, como va a haber esta forma retrógrada, mayormente se da cuando duermen en la noche. Como ha producido tanto ácido, te duermes que ya regresa todo. Entonces, estas son las clínicas clásicas de un paciente que tiene gastritis. Así que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se clasifica la gastritis? Tenemos gastritis aguda, tenemos gastritis crónica por Helicobacter pylori. Sí, el Helicobacter pylori va a seguir tanto en gastritis y en úlceras pépticas. Ahora, gastritis atrófica, vamos a tener todos estos tipos, erosiva y metaplasia intestinal y hiperplasia intestinal. Muy bien, acá una de las cuantas clasificaciones. En este caso tenemos, acá les puse a la aguda, les puse la crónica, Helicobacter pylori y autoinmunitaria, que esta sí vino pregunta de examen, de la autoinmunitaria, porque las demás ya es un poco clásico las preguntas, porque si les vienen de estas serían como tomarles banco, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que la aguda va a ser algo súbito. Mayormente las enfermedades que sean agudas, de verdad son de inicio súbito. O sea, súbito de la noche a la mañana empezó a sentir eso, esa inflamación. Entonces tenemos indigestión abdominal, hay pérdida de peso, náuseas, vómitos y heces de color negras, ¿no? Ahora, y algunas causas, mayormente las causas de la gastritis son casi las mismas. Puede ser el estrés, el alcohol, los medicamentos como los AINES, como el ketorolaco, por ejemplo, el ketorolaco es un fármaco gastrolesivo. Entonces son justamente todos estos los que al final les va a hacer este problema. Entonces, por ejemplo, factores de riesgo tenemos AINES, consumo de alcohol, estrés fisiológico, emocional. Ahora, en gastritis crónica, esta es también inflamación, pero este ya no es súbita, sino es una inflamación progresiva, o sea, que ya tiene tiempo que ha estado esta inflamación. Ahora, los factores de riesgo es lo mismo a nivel prolongado. Tiempo prolongado de AINES, infección por Helicobacter pylori, consumo de alcohol no reciente, sino ya prolongado también. Y la anemia perniciosa. Ahora, por Helicobacter pylori, bueno, sí, el Helicobacter pylori va a debilitar la cubierta protectora del estómago, que es la mucosa, y del duodeno. Entonces, y esa sí es pregunta de examen, no sé si de medicina, pero sí es de patología 2. Es esto. ¿Dónde es que más le gusta estar el Helicobacter pylori a nivel del estómago y es a nivel antral? Ahí le gusta estar. Yo creo que esto lo tomarían en cuenta porque si les viene ya lo saben. Ahora, gastritis autoinmunitaria. Son anticuerpos, o sea, es básicamente esta deficiencia o esto que nuestro cuerpo va a hacer anticuerpos a nuestras células parietales y a los factores intrínsecos. Entonces, eh, por lo tanto, hay un descenso de la concentración sérica del pepsinógeno 1. Hay deficiencia de vitamina B12. Ahora, fisiológicamente, ¿por qué hay deficiencia de vitamina B12? Por el factor intrínseco. Sabemos que a nivel intestinal, el factor intrínseco es lo que va a absorber a la vitamina B12. Si no hay factor intrínseco, no hay vitamina B12. Básicamente estos dos van de la mano. Ahora, y
También hay secreción inadecuada del ácido gástrico. Ahora sí, síndromes pancreáticos. Aquí yo ya estaba pensando si les iba a hacer la fisiopatología o no, porque yo sé que ahorita medicina es demasiados temas y si bien es cierto, es importante recordar en la fisiopatología y es algo que deberían saber, ¿no? En este caso tenemos pancreatitis aguda crónica y creo que también posee neoplasia a nivel del páncreas, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver, la pancreatitis aguda. Básicamente se va a dar más que todo en el páncreas exocrino. Va a haber lesión acinar con respuestas inflamatorias locales y sistémicas. Ahora, tenemos una fase inicial, ¿no? Tenemos una segunda fase y también hay una tercera, que ya no me alcanzó espacio para ponerla. Pero bueno, en la fase inicial, este es como debería funcionar el páncreas normal y esta parte de acá, que es la imagen B, es como no debería funcionar el páncreas. Entonces, en la fase inicial vamos a tener, por ejemplo, que va a haber una síntesis enzimática, ¿no? Del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, por lo tanto va a haber lisosomas, vacuolas, ¿no? Y acá esto se encarga de las células acinar y acá el simógeno y continúa el proceso. Pero lo que va a pasar es que justamente a nivel de las células acinar va a haber una activación de la tripsina y esto es lo que ya lo hace patológico. Entonces, por lo tanto, en la segunda fase hay un secuestro de los leucocitos y los macrófagos. Lo tanto, hay una inflamación que va a haber a nivel intrapancreático. Hay una depresión de neutrófilos que se da por administración de un suero, ¿no? Antineutrófilo que va a reducir la gravedad. Este es más que todo como algo que le podría ayudar al paciente. Y en la parte 3 es que justamente como esta tripsina no solamente actúa a nivel del páncreas, se va a ir a otros órganos. Entonces en la fase 3 es cuando ya se va diseminando a otros órganos. Ya, y ahora sí, tenemos pancreatitis aguda, lo que nos importa, la semiología. ¿Qué es lo que van a ver? Ay, me olvidé ponerle las fotos. Ya bueno. La pancreatitis aguda se da porque literalmente es algo agudo, o sea, es algo que de 24 a 48 horas se dio a nivel del dolor. El dolor es a nivel del epigastrio y en forma de cinturón. Esta de acá es pregunta de examen, forma de cinturón. Es de carácter asfixiante, es intenso, grave y prostante. Y de atenuación quiere decir que, o sea, no calma con analgésico, o sea, el dolor va a seguir hasta que no interfieras. No va a ser como simplemente me tomo una pastilla para que deje de doler, no, así no funciona. Y lo que va a agravarlo es la ingesta rica en grasas. Entonces, lo que les va a venir a ustedes es, paciente se queja por un dolor agudo, bueno, no dicen así, un dolor que hace de hace 24 horas o ayer en la noche, refiere que no puede consumir grasas, eh, refiere que el dolor es como si sintiera que fuera un cinturón. Algo así les van a poner y ya ustedes dicen, ah, pancreatitis aguda. Por eso les digo, o sea, el tipo de irradiación es lo que les dan como que ahí, clavan el examen y ya se marcan, sin dudar. En náuseas, hay náuseas y vómitos, y este es el segundo síntoma de la pancreatitis aguda, que es la eliminación del contenido gástrico y biliar. Y suelen ser copiosos, o sea, que suelen tener es como si fuera grasa, ¿no? Los signos abdominales, quiere decir depende. Por ejemplo, si llega el dolor hasta el tórax por medio del hiato aórtico, podríamos estar hablando de una pleuritis o una efusión pleural. Por ejemplo, si llega a la fosa ilíaca derecha, podríamos estar hablando de una apendicitis, ¿no? Si está, por ejemplo, hasta los intestinos, podríamos estar hablando de un hilo paralítico. O sea, esto es más que todo también nos ayuda a hacer sí, diagnósticos diferenciales, ¿no? Ahora, en signos de hemorragia retroperitoneal, y es aquí donde me olvidé ponerles las imágenes, tenemos dos, el signo de Cullen y el signo de Great Turner, que eso sí también es pregunta de examen.
La diferencia es dónde se va a dar, ¿no? Dónde es que se da justamente estas esquimosis, ¿no? Por ejemplo, el de Cullen se da en la región periumbilical y la de Gray Turner se da en flancos. Esto es lo que las diferencia, el lugar en donde se da la región. Y también vamos a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y para eso tenemos los valores de temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y leucocitos. Los leucocitos, sus valores normales son hasta de 4.000 a 10.000. Ya. Por eso dice, menor a 4.000, ya estamos hablando de una inflamación. Mayor a 12.000, ya estamos hablando de otro. Por eso es que ahí cae un intervalo. Entonces, todo lo de acá sí es relacionado a una respuesta inflamatoria. Ahora sí, pancreatitis crónica. Eso, acá también hay algunas preguntas de examen. A ver, tenemos dolor abdominal y ese dolor abdominal puede estar en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Depende. El paciente tiene pérdida de peso, tiene esteatorrea, que son heces pastosas de color como marcillas y no tienen buen olor. Y esta esteatorrea es lo que te va a ayudar a diferenciarla con una pancreatitis aguda. Porque la pancreatitis aguda mire, la pancreatitis aguda está más relacionado a los vómitos, a las náuseas y lo demás. En cambio, esta teorrea es como que a los heces. Entonces ahí ustedes se van dando cuenta de cuál es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, clasificación es más común en pacientes la pancreatitis crónica alcohólica. En exámenes físicos tenemos signos carenciales por pérdida de peso, a diferencia de la pancreatitis aguda, que sí hay pérdida de peso, tenemos epigástreo doloroso y puntos dolorosos. Ahora, en los puntos dolorosos tenemos estos de acá, que estos sí son preguntas de exámenes también. Pero punto de Desjardins, que es justamente el dolor, o sea, ustedes le van a palpar al paciente justamente a la altura del conducto de Wilson, en su desembocadura duodenal, y al paciente le va a doler. Y entonces tenemos el otro, el punto pancreático coledociano, que es el Chauffar's, que es en la cabeza del páncreas, y ahí también le va a doler a nivel del colédoco y en la segunda porción del duodeno. Y ahora, en cáncer de páncreas, lo que está subrayado en estos colores es lo que mayormente preguntan en los casos clínicos relacionados a cáncer de páncreas. Paciente que viene con ictericia, tiene el signo de Courvoisier, pérdida de peso y dolor abdominal, ustedes dicen cáncer de páncreas, así, en corito. Entonces, estos son los que más está relacionado a cáncer de páncreas y este signo de aquí, por favor, no se olviden. Y pérdida de peso y dolor abdominal. Esto es lo básico que tienen que saber para poder ustedes darse cuenta. También hay hepatomegalia, hay una masa en el cuadrante superior derecho, puede haber caquexia, porque es un cáncer de páncreas, ¿no? Al toque el paciente saca flaquito, flaquito, flaquito. No sé si ya habrán visto pacientes caquéxicos, yo elijo creer que sí. Y ya. Espera, espera. Eh, ya. Y por último, ya este es el último tema, que es el síndrome recto anal, que básicamente de acá es bien raro que pregunten, y de verdad que no preguntan mucho de este tema, así que no sabía si dárselas o no, pero está en parte del temario, entonces sí. Entonces tenemos la fisura anal, que es el desgarro o la ulceración del conducto anal, y tiene los síntomas de dolor y sangrado a la defecación, ¿no? Fisura anal crónica, y acá hay una triada que estos, si es que les pueden, si es que les preguntan sobre síndromes rectoanales, esto es lo que tienen que saber como para el examen. Triada de Brody, que es el pliegue centinela, hay fisura anal, hay papila anal hipertrofiada. Eso sí viene, porque a mí me vino, no recuerdo la pregunta, pero la respuesta era papila anal hipertrofiada. Entonces, eso es lo que tienen que saber de esa triada y de las fisuras anales. Fisura anal, como lo dice, bueno, es desgarro anal, ¿no? Prácticamente es. Absceso anorrectal,
todo absceso es una infección, por así decirlo. O sea, es algo que está ahí infectado. Entonces, es una infección que se va a dar en en las glándulas anales y se va a extender alrededor del ano y el recto. Y la ubicación más frecuente es perianal. Los síntomas son dolor e hinchazón y secreciones anales, y el diagnóstico es básicamente región perianal inflamada, eritematosa y caliente, porque es justamente un absceso. Mayormente las infecciones están relacionadas a estos signos, ¿no? Eritematosos, calientes. Y ahora, síndromes rectoanales, tenemos el prolapso rectal completo y las enfermedades hemorroidales. Lo más probable es que les pregunten sobre enfermedades hemorroidales en esta parte. ¿Por qué? Porque es lo más común que ustedes van a encontrar en el hospital. Pacientes con hemorroides, o por no decirlo que sus familiares tengan familiares con hemorroides también. Entonces tenemos, en el prolapso rectal completo, tenemos protusión de todas las capas de la pared rectal por el canal anal. La clínica es malestar perianal, casi de todos es malestar perianal. Tenesmo, manchado de contenido fecal con moquito, ¿no? Y en las hemorroides tenemos dos tipos, externas e internas. Y esto sí pueden que les pregunten. O sea, les van a venir preguntas como que, no sé, o sea, les van a venir preguntas con la clínica referente a una de estas para que ustedes comparen si es externa o es interna. Entonces, ustedes tienen que ir sabiendo cómo es que yo sé que esta es externa y cómo yo sé que una hemorroides es interna. Básicamente es con esto que está resumido acá. A nivel externo tenemos un dolor que es tipo ardor o irritación que se da a la evacuación. Y puede haber una tumoración blanda que aparece con la defecación. Aparece un bultito cuando el paciente defeca. Y también hay prurito anal luego de evacuar. Y en hemorroides externas hay hemorragias, hay hematoquesis, es decir, hay heces con sangre. Hay prolapso hemorroidal, aparece con el conjunto con moco y materia fecal. Ahora, en esta imagen de acá está relacionado a la enfermedad hemorroidal. Es como una clasificación de grados para ver en qué grado estamos. Por ejemplo, si es indolora, es grado 1. Si es también indolora, pero hay prurito, podemos hablar de un grado 2 y hay un prolapso al defecar. Si es grado 3, estamos hablando de una hinchazón, ¿ya? Y es también rectorragia indolora y hay prolapso al defecar y espontáneamente. Y en grado 4 sí ya es dolor, trombosis, es persistente y todo lo demás. Y ya no hay forma de que se pueda reducir y ese es un grado 4 de hemorroides. Y eso es lo más importante, chicos, que tienen que saber. Ahorita les paso el pretest, voy a dejar de compartir. Y también les voy a pasar el PPT para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento. Y no sé, si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden hacer. Voy a dejar de compartir para para poder pasarles el link por el chat. Mm, 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 mm. Ah, ya. Y voy a dejar de grabar también.